Ok. Bueno, hola, buenas noches. Eh, la sesión de hoy va a ser una especie tal vez de continuación de una sesión que tuvimos en enero, donde estuvimos hablando de, de funciones homogéneas y algunas ideas que podíamos usar en relación con eso. Ok. Entonces, em, bueno, puede ser que haya pasado un tiempo, que se le haya ido un poquito la memoria, pero entonces tomamos un trocito para recordar qué significaría que una función sean, sea homogénea, para todas funciones homogéneas. ¿Ok? Entonces, si teníamos una función, ¿verdad? F, digamos, de un montón de valores, x1, xn, es homogénea, ¿verdad? De grado t, digamos. Sí, sucede qué cosa. Sí sucede eh, que cuando escalamos la función, ¿verdad? Si yo o sea, si la escalamos por un mismo factor, todas las entradas, ese factor aparece afuera de la expresión, ¿verdad? Como un, como un factor, ¿verdad? Lambda la D, ¿ok? Vamos, aquí pensemos lambda algo mayor que cero, ¿ok? Ok, y entonces habíamos visto, bueno, yo les había pasado, ¿verdad? En el chat de avanzado, un documento sobre, bueno, sobre homogeneidad o sobre funciones homogéneas y eh, este documento tenía como dos partes. Uno, usar la homogeneidad o el concepto, la noción para homogenizar y otro concepto que era más bien para deshomogenizar, ¿verdad? Entonces, les voy a recordar un ejemplo, creo que no lo vamos a hacer aquí, pero digamos un ejemplo, ¿verdad? Que vimos en ese momento, ¿verdad? Creo que era eh, algo así como, ¿verdad? Que si, por ejemplo, si A, B, C son mayores que cero y A por B por C es igual a uno, demuestre que, digamos, bueno, el que hicimos en clase, me parece, en enero, fue este de aquí, a a la 4 más b a la 4 más c a la 4 mayor o igual que a más b más c. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Verdad? Los, tal vez hago un repasito rápido, pero para no meternos, paso uno, bueno, ahí poner en una forma como así, bonita, y calcular ¿verdad? Calcular el desbalance de la condición, desbalance de la condición, ¿verdad? Esto es como, hay un desbalance como de tres grados, en el sentido que, bueno, pero, tal vez eh, hay que empezar reconociendo una cosa, ¿verdad? ABC es una expresión homogénea, uno es una expresión homogénea, A a la 4 más B a la 4 más C a la 4 es una expresión homogénea y A más B más C es una expresión homogénea, ¿verdad? A la 4 más B a la 4 más C a la 4 es una expresión homogénea de grado 4, la otra es de grado 1, la de arriba es de grado 3, el uno sería de grado 0. Entonces, calculamos el desbalance. El paso 2 sería, digamos, sí, obtener la versión homogénea del problema. eh, ¿Verdad? El paso 4, perdón, el paso 3 sería de ver si pareciera, ¿verdad? Si el problema se deduce a partir de lo anterior, si el problema se deduce, y paso 4 sería
demostrarlo o probar la versión homogénea, ¿verdad? Ok. Y habíamos aprendido, por ejemplo, algunos resultados importantes, ¿verdad? Muy importante la, la desigualdad de las medias, la versión sofisticada, digamos, de la versión de las medias con pesos, ¿verdad? Con pesos, sí, bueno, con pesos. Em, y bueno, digamos, otro resultado que surgió ahí era la desigualdad de Muirhead, ¿verdad? Pero bueno, esos son como detalles técnicos que no vienen al caso, o sea, bueno, o sea, son importantes, pero digamos, ahorita en este momento no es lo que nos va a interesar, ¿ok? Pero entonces estos eran más o menos los pasos para, eh, ¿verdad? Esto era, por ejemplo, si quisiéramos usar para hacer algo no homogéneo, para convertirlo en algo homogéneo, ¿ok? Este fue el ejemplo que vimos en ese momento, ¿ok? Ahora, lo que me gustaría ver hoy, que es parecer un poquito contradictorio con justamente con lo que acabamos de hacer, es más bien darle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Y entonces el chiste, el objetivo de hoy es, ¿verdad? Entonces el objetivo es de hoy es más bien usar la homogeneidad para y para deshomogenizar, ¿ok? ¿Ok? No siempre es la mejor idea, no siempre eh, sirve a la primera o así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos y bueno, al final de la clase, bueno, en la segunda mitad seguramente hablamos del método de la recta tangente, ¿verdad? O sea, para dar una alternativa al ejercicio, ¿ok? Entonces, va en dos sentidos, ¿verdad? Digamos, si así estaba planteado en el documento, podemos usar las ideas para homogenizar o podemos usar las ideas para deshomogenizar, ¿ok? Y entonces, volvamos un momentito a esto de aquí, ¿verdad? Ok, digamos, entonces ese va a ser el objetivo de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, volvamos a lo siguiente. Entonces, ¿ok? Supongamos que F es homogéneo, ¿verdad? Y que tenemos que probar, ¿verdad? Em, ¿verdad? Que hay que probar que F de x1 hasta xn, esto es mayor o igual que cero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eh, el chiste es que el hecho de que sea homogénea, ¿verdad? O sea, nos permite ver que, o sea, si escalamos, ¿verdad? Si escalamos las variables, obtenemos un factor lambda a la de, digamos, aquí pongamos este lambda, ¿verdad? Eso va a ser mayor que cero, y f de x1 hasta xn. Y entonces, la cosa importante, ¿verdad? Eh, la cosa importante, ¿verdad? Es que esto, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Esto va a ser mayor o igual que cero, si solo si esta versión escalada va a ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Es una tontera, pero bueno, o sea, justamente por la homogeneidad, eh, si yo tengo que la función en unas variables es positiva, entonces cuando yo las estiro o las encojo por un factor positivo, la función resultante
va a mantener el mismo signo. Tal vez pongamos eso de otra manera, ¿verdad? Lo importante es que sostienen el mismo signo. ¿Sí? Mismo signo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de la expresión esta de aquí? ¿Cuál es la ventaja de esa expresión? Que tenemos un lambda más o menos como que podría jugar a nuestro favor. Y entonces, ¿verdad? Y entonces podríamos escoger ese lambda de forma inteligente para para que las variables satisfagan algo que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Entonces podemos escoger, ¿verdad? Podemos escoger un lambda apropiado para que las variables y, ¿verdad? Que sean lambda x y, cumplan alguna restricción especial. ¿Ok? Entonces, em, ok, yo creo que esto estoy casi seguro que si lo habíamos hablado en enero, ¿verdad? Pero digamos, hagamos un, un repaso breve, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos lograr, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, queremos, digamos que queremos que y1 más y2 más tus más yn sea uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que habría que pedir, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces hay que pedir o hay que tomar lambda, ¿verdad? Tal que lambda x1 más lambda x2 más más lambda xn sea uno. Pero eso es lo mismo que lambda sea uno entre x1 más x2 más etcétera hasta xn. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se podría hacer esto? O sea, ¿cuándo se podría asumir que nuestras variables que nuestras variables suman uno? De siempre, por ejemplo, que las variables originales sumen algo diferente de cero, ¿verdad? O sea, si digamos, un caso muy sencillo es, por ejemplo, que las variables sean positivas. Si las variables son positivas, la suma de todas las cosas va a ser positiva y entonces, digo, va a ser diferente de cero, ¿verdad? Eh, o, bueno, digamos, en vez de, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventaja nos traería esto de aquí? La ventaja es que en vez de demostrar la desigualdad para x1 hasta xn libres, arbitrarios, ¿verdad? Podríamos restringirlo al caso en que nuestras variables sumen uno o sumen otra cosa, ¿verdad? O ponemos, ahorita damos otros ejemplos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y bueno, esa es una cosa que podría ayudarnos eh, a simplificar el ejercicio. Voy a plantearles un ejemplo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del método de la recta tangente, ¿verdad? Que, que digamos, en la que una cosa de esa forma nos ayuda, ¿ok? Entonces, el ejemplo para más adelante. ¿Verdad? Es una desigualdad que tal vez, bueno, algunos ya han visto antes, ¿verdad? Yo creo que eso no nos dio tiempo de verlo en enero, ¿verdad? Y es la desigualdad que si A, B y C son reales positivos, entonces, si pasa esto, entonces pasa que eh, A entre B más B entre C más A más C entre A más B es mayor o igual que 3 medios, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces, en este caso,
por ejemplo, podríamos hacer algo como lo anterior, ¿verdad? Lo primero es reconocer, ¿verdad? Esto es homogéneo de grado cero. Esto es homogéneo de grado cero. Y entonces todo el ejercicio es homogéneo, ¿verdad? O sea, tiene el mismo grado a ambos lados. Ok, entonces eso es lo primero. Después, lo segundo es pensar, ¿verdad? ¿Cuál restricción le podría poner yo a las variables A, B, C para que el ejercicio se vuelva más sencillo, ¿verdad? Y entonces una forma de hacer esto es, por ejemplo, bueno, sí, ver lo siguiente, digamos, si, ¿verdad? Si supone, o sea, podemos suponer, ¿verdad? Entonces, como es homogéneo, ¿verdad? Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, suponer, ¿verdad? Sin pérdida de generalidad, que eh, en vez de uno, voy a suponer que la cosa suma 3, ¿verdad? Digamos, lo que habría que hacer es en vez de tomar 3 entre A más B más C, tomo 3 pero en vez de uno entre A más B más C, tomar 3, ¿verdad? Podemos multiplicar los A, B, C por una constante para que las nuevas variables sumen 3. Ok, y entonces que sumen 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Con esto, digamos, pongo 3 para que las variables sean uno, uno y uno, y entonces la cosa queda un poquito más bonita que un tercio, un tercio, un tercio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, con esto, ¿verdad? La desigualdad se transforma en A entre 3 menos A más B entre 3 menos B más C entre 3 menos C mayor o igual que 3 medios. ¿Ok? Y bueno, eso se ve igual de feo que lo de arriba, o sea, bueno, se ve igual o peor tal vez, no sé, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña ventaja, ¿verdad? Que es que bastaría entender, bueno, y que la función nos ayude a entender eh, propiedades buenas, digamos, propiedades buenas de la función x entre 3 menos x. ¿Verdad? Porque vemos que es la misma función en todos los casos. ¿Verdad? Vean que el 3 menos a es de más c, ¿verdad? Por eso es que que se convirtió en eso. Y entonces, lo que nos gustaría es entender cosas de esta función. Y entonces, en vez de pensar como en tres cosas a la vez, podemos pensar en una sola función y ver si la función nos ayuda o hay algo que podamos decir fácilmente sobre esa función. Y bueno, eso va a ser uno de los trucos que vamos a aprender ahorita. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cuál se les ocurre que puede ser otra, cuál, cuál se les ocurre que puede ser otra condición que a uno le gustaría, por ejemplo, pedirle a las variables? O sea, ¿cuál podría ser otra opción? No sé, digamos, aquí teníamos que la suma era uno, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser útil eh, pedirle a las variables? Producto sea uno. Que el producto sea uno, por ejemplo, o que la suma de los cuadrados sea uno, ¿verdad? Son diferentes posibilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad? Entonces, si queremos, ¿verdad? Que y1 por y2 por tus por yn hacia uno, entonces, ¿verdad? Entonces buscamos, ¿verdad? Buscamos un lambda tal que
lambda por x1, lambda por x2, lambda por xn sea uno. Pero entonces, lo que quiere decir es que esto, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que uno quiere es garantizarse que en efecto sí puede existir el factor ese de escalamiento, ¿verdad? O sea, tal vez uno quiere una condición muy extraña y bueno, y hacer el planteamiento y ver si la cosa existe o no, pues es necesario. ¿Ok? En este caso, vemos que lo que nos quedaría es que, ¿verdad? Eso es equivalente a que lambda a la n sea uno entre x1 por x2 por por xn. ¿Verdad? Eso es lo mismo que lambda sea raíz enésima de uno entre el producto. ¿Ok? Sí, ¿verdad? O por ejemplo, si quisiéramos, eh, bueno, ustedes yo creo que ya le van agarrando el toque, ¿verdad? Pero que sí, que estos sumen, que los cuadrados sumen uno. Entonces, lo que nos quedaría es lambda cuadrado por x1 cuadrado más x2 al cuadrado más más xn al cuadrado debería ser uno. Es equivalente a que lambda sea raíz de uno entre la suma de los cuadrados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, la cosa es que uno buscaría escoger algún factor inteligente para poder pedir cierta restricción sobre las variables, ¿verdad? Y digamos, ¿qué restricción pide uno? Bueno, y pues ahí está el arte, digamos, que no siempre es obvio qué es lo que uno pediría, ¿verdad? Me parece que en enero hablamos de la desigualdad de las medias, que queríamos ver, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la media potencial de grado 4 era mayor que igual que la media potencial de grado 3. Eh, Me parece que en ese momento se nos acabó el tiempo de clase, entonces creo que no pudimos elaborar más sobre eso. Pero hay una desigualdad muy importante, ¿verdad? Que bueno, ya en otros momentos hemos tenido clases sobre esto, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Admite muchísimas soluciones, muchas demostraciones, pero me gustaría ver una muy bonita que justamente explota este hecho de la homogeneidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese ejemplo de Cauchy-Schwarz. Yo creo que ya con eso se nos va el tiempo. Hacemos un receso y volvemos para lo del método de la recta tangente. Si nos alcanza el tiempo, tal vez retomamos el ejemplo de las medias potenciales. ¿Ok? Entonces, lo que entonces el ejemplo es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que si los A's y los B's, tal vez no nos compliquemos, sean, si estos, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Si estos son números reales, entonces, verás, si yo sumo los cuadrados de unos y yo sumo los cuadrados de los otros, esto es mayor o igual que si yo los mezclara, digamos, y elevo eso al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ok, eso es lo que dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Tiene 1001 encarnaciones diferentes. Eh, Esto es una herramienta completamente básica, ¿verdad? Que cualquier estudiante de Olimpiadas que quiera ir a competir tiene que, o sea, conocer, ¿verdad? Entonces, eh, veamos cómo el concepto o la noción de homogeneidad nos ayudan en este caso, ¿verdad? Eh,
tal vez regálame un momentito para pausar el video y ya retomamos. Ok, entonces eh, vamos a ver cómo podemos reconocer aspectos importantes de esta desigualdad eh, que nos permiten hacer restricciones que nos permitan concluir el resultado. Tal vez para no complicarnos la vida, tal vez aquí pidámosle que esos A's y B's sean positivos. Sí, claro, podrían ser cero, podrían ser números reales también, pero para no complicarnos de momento, pidamos que sean positivos, ¿ok? Entonces, em, ok, entonces, ¿qué aspectos, ¿verdad? ¿Qué aspectos homogéneos podemos, podemos reconocer? Ok, no sé si alguien quisiera eh, compartir alguna observación sobre algún aspecto de homogeneidad en el ejercicio. Hay, o sea, varias cosas homogéneas que uno, o sea, podría ver aquí, ¿verdad? Una cosa homogénea que podríamos ver es una cosa es que em, digamos que todo tiene grado 4 por ejemplo, ¿verdad? Digamos, eh, observación uno, ¿verdad? Todo es homogéneo de grado 4. O sea, es en grado 4 en las variables, ¿verdad? En las variables A1, AN, B1, ¿verdad? O sea, si todas las variables las aumentamos por un factor lambda, pasa tanto que el lado izquierdo como el lado derecho se escalan también por un factor lambda a la 4, ¿ok? Y eso está bien, o sea, eso es incorrecto. Pero hay una cosa un pelitín más fina que uno puede observar que es un poco más valiosa, ¿verdad? Es un refinamiento de la observación uno y es que eh, en las variables A1 hasta AN es homogénea de grado 2. O sea, si solamente escalo las variables A1 hasta AN, ¿verdad? Eh, vemos que del lado izquierdo, aquí, ¿verdad? O sea, si yo escalo lambda A1 al cuadrado más lambda A2 al cuadrado más etcétera, aquí me va a aparecer un factor lambda al cuadrado, ¿ok? Aquí no, porque no estoy tocando eso. Y aquí va a aparecer lambda A1 B1 más lambda A2 B2 más lambda ANBN, etcétera. Y entonces ese lambda lo saco a factor común y como está al cuadrado aquí, entonces me queda también un factor lambda al cuadrado. Ok, entonces en las variables A1 hasta AN, eh, le- eh, esta desigualdad es homogénea, ¿verdad? Y bueno, pasa lo mismo, ¿verdad? Y pasa lo mismo, ¿verdad? Eh, pasa lo mismo con B1 hasta Bn, ¿verdad? Ok, entonces esta, es homogénea en las A's y es homogénea en las B's. O sea, es como una doble homogeneidad. ¿Ok? Y eso porque es valioso. Porque podemos entonces pedir, o sea, en vista de que hay dos homogeneidades, podemos pedir dos cosas, ¿verdad? Y ahora, en este ejercicio, ¿cuáles son las dos cosas que tendría mucho sentido? O sea, bueno,
que, que podría simplificar un poquito lo que hay que, lo que hay que demostrar. Digamos, tal vez no es algo completamente obvio de entrada, ¿verdad? Es una idea, digamos, astuta, inteligente, ¿verdad? Pero podríamos pedir, o sea, podemos escalar los I's de forma que esto sume uno y podríamos pedir que esto sume uno. Entonces, la desigualdad que hay que demostrar es simplemente que esto de adentro sea menor o igual que uno, ¿ok? Y ahí vamos a ver en un momento cómo se podría hacer eso otro, ¿verdad? Pero justamente reconociendo que hay dos pedazos que son homogéneos por separado, podríamos pedir dos restricciones, ¿verdad? Y entonces las dos homogeneidades implican que podemos asumir, ¿verdad? Sin pérdida de generalidad, dos restricciones y que vamos a suponer, ¿verdad? Que ambos factores eh, de estos son uno. ¿Ok? ¿Verdad? Bien, vimos anteriormente cuál era el lambda que había que escoger para esto, pero bueno, sí existe, entonces podemos suponer que tendríamos esto de aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con la desigualdad? Entonces, la desigualdad se convierte en, bien, demostrar simplemente que en lo siguiente, ¿verdad? Eh, si tenemos esa restricción, entonces hay que probar, ¿verdad? Que A1 por B1 más A2 por B2 más más AN por BN es menor o igual que uno. ¿Ok? Digamos, aquí, por ejemplo, donde puede intervenir un poquito lo de que sean números reales, ¿verdad? Pues sí, que sean reales positivos. Si fueran reales, habría que ver que está entre -1 y uno y bueno, digamos, es la misma idea, pero, pero, bueno, hay que o sea, considerar esto de aquí. ¿Ok? Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para atacar esta parte de aquí, que es lo que tenemos que estudiar? ¿Ok? ¿Cómo hacemos para ese A1 B1 A2 B2 AN, BN, ¿verdad? Em, ¿qué se podría, qué se podría hacer? Sí, ahí tengo Hans que levantó la mano. No sé si es... Ah, Yo, sí, Hans. yo creo que para demostrar esa última desigualdad de A1 B1 más A2 B2 más, Ujú. así hasta ANBN menor o igual que uno, Ajá, podría sí. usar la desigualdad del reacomodo. Em, ¿Cómo se podría usar eso del reacomodo, digamos? O sea, digamos, lo que pasa, bueno, digamos, inclusive si los A's están acomodados y y los B's están, o sea, si los A's son crecientes y los B's son crecientes, se puede, o sea, digamos, igual no me parece que completamente como fácil ver cómo se podría concluir a partir de eso. Hay, hay una observación bien elemental, bien sencilla, eh, con base en una desigualdad que es lo que uno aprende en la primera clase de desigualdades, ¿verdad? Pero sí, digamos, en este caso el reacomodo no me parece que, que sea lo que nos vaya a llevar a la solución, porque inclusive si los A's están acomodados y los B's están acomodados, no sabría cómo lidiar con ese A1 B1, ¿verdad? Que está como mixto, ¿verdad? Es que la idea es que la hipótesis están cada uno como por separado, pero la conclusión están como mezclados, ¿verdad? Y entonces,
eso lo hace un poquito difícil, ¿verdad? Pero hay una desigualdad que nos permitiría obtener el resultado. No sé si alguien quiere también eh, sugerir alguna idea. No sé si Oscar está por ahí, quiere sugerir alguna idea. No, yo creo que Oscar no está. Eh, ok, bueno, voy a sugerirle yo o sea, continuar, ¿verdad? Pero em, es la desigualdad muy básica, X por Y menor o igual, ¿verdad? Digamos, aquí estamos lidiando con productos y lo que sabemos es es información sobre cosas al cuadrado. Y entonces esta desigualdad básica es lo que podríamos usar, ¿verdad? Esto implicaría, ¿verdad?, que la suma de los A's, B's sería menor o igual que la suma de los A's al cuadrado más los B's al cuadrado entre 2. Pero ahora, ¿qué pasa con esas sumas? Esas sumas son iguales a uno, ¿verdad? Va a quedar, o sea, cuando separemos las de los A's, queda un medio, y esto es uno. Y ya está, ¿verdad? Eso sería la, la demostración, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que me gusta de este ejemplo es que eh, bueno, la desigualdad de que Cauchy-Schwarz se puede probar de muchas formas. O sea, hay una identidad, hay mil formas, el truco del discriminante, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero digamos, en esta solución la solución es muy rápida, digamos, una vez que uno ve lo esencial, ¿verdad? Y lo esencial es justamente que la desigualdad es homogénea, es homogénea de forma separada. Y entonces, si uno supone las condiciones que uno requiere, ¿verdad? Si uno supone las condiciones que uno necesite, entonces termina resultando justamente eh, en una demostración bueno, es una línea o media línea, ¿verdad? Aquí es porque me toca redactar así en grande, ¿verdad? Pero, o sea, la demostración es solamente esto, ¿verdad? O sea, si digamos, suponer esa restricción, bueno, es una línea, pero bueno, es algo que uno podría ver, pero toda la demostración se resume aquí, ¿verdad? Y eso es una idea muy, bueno, digamos, en mi opinión es muy bonita, es muy, o sea, poderosa, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, y por eso es que se las quería presentar, ¿verdad? Ahora, reconocer eh, cuándo puede ser útil o no, y pues es una cuestión de experiencia, ¿verdad? O sea, que toca ir a ver qué pasa si aquí servirá, si aquí no servirá, y esto y lo otro, y ahí uno va desarrollando poco a poco un ojo donde a veces valga la pena hacer algo así y a veces tal vez no, ¿ok? Si quieren, digamos, en relación con este ejercicio, ¿verdad? Yo creo que, eh, bueno, digamos, en los apuntes vienen dos ejemplos más, ¿verdad? Los invito a que vean los apuntes, me esforcé mucho para que quedaran bonitos, ¿verdad? Entonces, los ejemplos que vienen en los apuntes son los siguientes. Uno es una, una, una generalización de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que se conoce como la desigualdad de Helder, ¿verdad? Donde, digamos, en vez de exponentes, un medio y un medio, tenemos, por ejemplo, dos exponentes P y Q positivos que suman 1. Y lo que tendríamos es algo como en este estilo, A1 a la P más AN a la P
esto a la 1 entre P por B1 a la Q más Bn a la Q, todo a la 1 entre Q. Y esto dividido, digo, perdón, esto es mayor o igual que eh, A1 por B1 más tus más AN por Bn. ¿Verdad? Vean que si P y Q fueran 2, entonces lo que nos queda es Cauchy-Schwarz, pero con una raíz del lado izquierdo en vez del cuadrado que estaba antes del lado derecho, ¿verdad? Pero entonces en los apuntes viene una demostración de la desigualdad de Helder usando esa idea. E inclusive viene una generalización, ¿verdad? Generalización de Helder a más variables. Em, y la demostración no es para nada diferente, o sea, es la misma demostración o sea, es la misma idea, ¿verdad? De esas cosas. Y viene otro ejemplo también de la desigualdad de las medias potenciales. Y entonces lo que tendríamos es, o sea, tenemos una media potencial que llamamos MR, ¿verdad? Sería como, digamos, agarrar X, digamos, N variables, las elevamos a la R, las promediamos y tomamos su raíz R décima. Y entonces lo que dice es que si R es más grande que S, entonces MR es mayor o igual que MS. Los aquí sí en este caso son positivos. ¿Ok? Y entonces, bueno, todos esos ejemplos vienen descritos con cierto nivel de detalle en los apuntes. ¿Ok? Entonces, les invito a ir a verlos, ir digamos, a leerlos, a entenderlos, ¿verdad? Puede ser que haya algún detalle que les quede ahí. Entonces, bueno, y pues la idea también es que se sienten a trabajarlos. Puede ser que hayan errores, es posible, ¿verdad? Pero sí hice un esfuerzo porque quedara más o menos lo más entendible posible. Y, y bueno, espero que esas ideas les sean de utilidad. Hagamos un descansito de 10 minutos, tal vez volvemos a las 7:05 para hablar del método de la recta tangente, que bueno, sigue elaborando sobre eso que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero, bueno, digamos, si podemos retomar el ejemplo de Nesbit y otras cosas, ¿verdad? Y eh, vemos algunas ideas ahí simpáticas que están detrás de eso. Ok, entonces volvemos en 10 minutos a las 7:05. Ok, bueno, vamos de vuelta. Vamos a hablar ahora bueno, así como, sí, digamos, bueno, de, de una forma de combinar estas ideas de la deshomogenización de, de un ejercicio con otras técnicas, digamos, ya sea un poquito como de álgebra de polinomios o inclusive un poquito de cálculo, ¿ok? Y entonces vamos a intentar ver cómo nos va con eso y ver si, si el método a veces, o sea, si el método eh, nos sirve o no, ¿ok? Entonces, volvamos a el ejemplo anterior el ejemplo anterior se conoce como la desigualdad de Nesbit, ¿verdad? Y lo que dice es que si a veces son mayores que cero, entonces A entre B más C, más B entre C más A, más C entre A más B es mayor o igual que 3 medios. ¿Ok? Esta fue una desigualdad bonita, digamos, es una desigualdad diferente, ¿verdad? O sea, como en el espíritu, a, a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, así, en el sentido que
Cauchy-Schwarz es una técnica muy recurrente. eh, es una técnica eh, muy usual que aparece, bueno, no sé, casi todos los días cuando cuando uno es un matemático que trabaja con desigualdades. La de Nesbit es un poquito más como tal vez una curiosidad, ¿verdad? O sea, este ejercicio salió propuesto como un ejercicio en una revista pero bueno, esa es estéticamente muy bonito, ¿verdad? En primer lugar. Eh, y además es muy elemental, eh, llama la atención, ¿verdad? O sea, como que es algo curioso y, 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 bueno, digamos, y lo más interesante es que tiene muchas posibles formas de solución y bueno, todas siempre tienen algo que aportar interesante a la discusión. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles serían los pasos, digamos, o sea, cuáles son, digamos, como los pasos de este método, ¿verdad? Lo primero, eh, ok, entonces todo el método de la recta tangente. ¿Ok? Digamos, ahorita hablamos por qué decimos método de la recta tangente, o sea, ¿a qué se refiere con cuál recta tangente? Si estamos haciendo desigualdades, aquí no hay ningún círculo, no hay nada. Ahorita hablamos de eso un momentito. Ok, entonces, paso uno, ¿verdad? Va a ser eh, deshomogenizar. Bueno, en primero, o sea, sí, tal vez un paso cero es de verificar que la desigualdad es homogénea, ¿verdad? De verificar que la desigualdad es homogénea, ¿verdad? Paso uno es deshomogenizar eh, con una condición del tipo eh, digamos, como que las variables sumen una constante. ¿Ok? Entonces, buscaríamos eso, ¿verdad? Después, un paso muy importante. Ah, bueno, perdón, sí, deshomogeneizar, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, esto, o sea, por esa razón que no sirve en todas las desigualdades, pero expresar el problema, ¿verdad? Expresar el problema como, o sea, de una forma equivalente a esto, ¿verdad? Mayor o igual que, bueno, que lo que sea que haya que probar. ¿Ok? En nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso, entonces, por ejemplo, si A más B más C es sumar a 3, entonces se convierte, ¿verdad? Entonces se convierte entonces, A entre 3 menos A más B entre 3 menos B más C entre 3 menos C mayor o igual que 3 medios. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Logramos que esta homogenización digamos, o sea, como, ¿cuál es el logro de esta deshomogenización? Que logramos que cada uno de los términos que uno quiere considerar sean funciones en una sola variable, ¿verdad? O sea, aquí estamos logrando que ese término solo dependa de A, este solamente depende de B y este solamente depende de C. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que me refiero con que lo podamos expresar como una suma en en este estilo, ¿verdad? ¿Ok? Eh, ok, entonces eso sería el paso uno, ¿verdad? El paso dos es un paso importante también. Bueno, todos los pasos son importantes, por supuesto, pero paso dos es reconocer cuándo se dan los casos de igualdad, ¿ok?
digamos, esa idea en general no es propia de este método. O sea, es muy importante cuando uno está resolviendo desigualdades que uno pueda entender cuándo se da la igualdad entre las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en la desigualdad de las medias, la igualdad se da cuando todas las variables son iguales. En la desigualdad de Cauchy-Schwarz se da cuando los vectores, digamos, son paralelos. eh, y bueno, digamos así en otros casos, ¿verdad? Eh, no siempre, ¿verdad? O sea, y es algo tal vez un poco falaz decirlo, pero, o sea, un caso especial donde se suele dar muchas veces el caso de igualdad es cuando todas las variables son iguales, ¿ok? Entonces, ¿verdad? O sea, posibilidades, tal vez voy a poner aquí posibilidades. em, Puede ser, por ejemplo, que todas las variables sean iguales, todas iguales, o por ejemplo, que algunas tomen valores extremos. Por ejemplo, ¿qué significa que algo tome valores extremos? Digamos, si estamos en una desigualdad, en este caso, estamos suponiendo que las variables suman 3, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en este caso podría ser, o sea, en este ejemplo, ¿verdad? De Nesbit, ¿verdad? Podría ser, eh, ¿verdad? Como que podría ser, digamos, que A sea 3 y que B y C sean 0, ¿verdad? Es un caso extremo porque, o sea, B y C no pueden ser 0 porque son reales positivos. Pero, ¿sabes? Esto lo que diría es que en la versión no homogénea, en la versión homogénea, en la no deshomogenizada, por ejemplo, B y C son muy pequeñitos y A es muy grande, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces estas son como las dos familias típicas en las que uno podría ir a ver cuándo se da la igualdad en este caso, ¿verdad? Y entonces si volvemos al caso de Nesbit, ¿verdad? ¿Cuándo pasa que A más B más C suma 3 y tendríamos igualdad ahí? ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, que el caso extremo, digamos, que A fuera 0, eh, bueno, A entre 3 menos A creo que no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Pero veamos qué pasa, por ejemplo, si A fuera para 3. Si A fuera 3, nos quedaría como 3 entre 0. Y eso sería como algo que va para infinito y bueno, claramente no puede haber igualdad con 3 medios. La otra posibilidad es que sea, por ejemplo, 1, 1, 1, ¿verdad? Si A, B y C son todas iguales entre sí, iguales a 1, entonces en este caso nos queda un medio, más un medio, más un medio, y eso en efecto sumaría 3 medios, ¿ok? Y entonces es importante reconocer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque em, lo que buscaríamos es respetar este caso de igualdad. O sea, buscamos que se respete esta igualdad. Entonces, el paso 3 sería buscar una cota lineal, ¿verdad? Una cota lineal que respete el caso de igualdad. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si la igualdad se da en x0, entonces buscaríamos, ¿verdad? Buscamos una constante, buscamos algo como que f de x sea mayor o igual que f de x0 más una constante a por x menos x0. Algo en ese estilo, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se vería esto en nuestro ejemplo? Em, ¿Cómo se vería esto en nuestro ejemplo? Se vería de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, en nuestro ejemplo, lo que buscaríamos es f de x, bueno, perdón, x entre 3 menos x
¿verdad? Mayor o igual que 1/2 más A por X menos 1. Entonces, el truco se va a convertir en encontrar esa A. Ya ahorita hablamos de cómo encontrar esa A, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que buscaríamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto estaría buenísimo si lo podemos demostrar? Si esta desigualdad fuera cierta, ¿verdad? O sea, si esta que yo puse aquí, o sea, si existiera un valor de A para el cual esa desigualdad es cierta, lo que nos permitiría hacer aquí es entonces nos quedaría 1/2 más A por A menos 1 más 1/2 más B más A, bueno, pero entonces pongamos, bueno, sí, más la constante por B menos 1 más 1/2 más la constante por C menos 1. Entonces el 1/2, 1/2, 1/2 suma el 3/2 que andamos buscando. Y la otra parte nos va a quedar la constante multiplicando a más B más C menos 1 menos 1 menos 1. Y entonces A más B más C suma 3 y el menos 1 menos 1 menos 1 suma 3. Y entonces esto queda una constante por cero, desaparece y justamente logramos concluir nuestra, nuestra desigualdad. ¿Ok? Y entonces, em, bueno, ok, entonces lo que buscaríamos es cuál sería la constante, ¿ok? Y bueno, el paso 4, ¿verdad? Sería, eh, digamos, uno puede, eh, digamos, esa constante no es una constante cualquiera, casi siempre es una constante, casi siempre es una constante única. Sí, exactamente. Digamos, cuando la función es diferenciable, va a ser la derivada, exactamente. Por eso se conoce como el método de la recta tangente. Sí. Ujú. Pero, digamos, vamos a ver en un momento cómo se puede calcular eso sin necesidad de saber nada de cálculo, ¿ok? Y entonces, la constante esa que buscaríamos no siempre se puede encontrar. No siempre se puede, o sea, pero bueno, tal vez uno puede encontrar un candidato, pero ese candidato no siempre va a funcionar, ¿ok? Y entonces, bueno, y habría que encontrar el candidato y entonces el paso siguiente es en efecto de ver que el candidato funcione. Entonces, paso 4, hallado A o hallado A, eh, demostrar que la cota se cumple. ¿Ok? Y paso 5 ya es simplemente sumar todo y concluir. ¿Ok? Ok, entonces nosotros de momento estamos en el paso 3. Ok, entonces estamos, ¿verdad? En el ejemplo nuestro estamos buscando la constante esa que logre eso, ¿verdad? Hans en el chat puso, bueno, sí, sí, ¿verdad? Que la constante esa es la derivada, ¿verdad? Veamos un momentito tal vez cómo se debería ver la función x entre 3 menos x. Intentemos hacer un bosquejo de la función, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, nuestra función va a ir desde 0 hasta 3, es x entre 3 menos x, ¿ok? Entonces cuando x se tiende a 0, o sea, cuando x está cerca de 0, va a valer 0 aquí. Es una función positiva, ¿verdad? En ese intervalo todo es positivo. Y cuando x se acerca a 3, la cosa va a ir a, a más infinito. Entonces aquí, por ejemplo, cuando nos acercamos para acá, esto se dispara para acá. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros nos gustaría, tal vez, ¿verdad? Bueno, aquí digamos que todavía es un misterio, todavía no hemos aprendido nada de cálculo, entonces no sabemos cómo dibujar funciones ni nada, ¿verdad? Eso es un misterio. Pero, ¿qué es lo que nos gustaría? Que en el punto 1, ¿verdad? Que es donde es un punto especial, lo que nos gustaría es justamente lograr trazar una función de manera que, o sea,
nos gustaría, o sea, trazar una recta, ¿verdad? De manera que, bueno, voy a hacer un dibujo ahí cualquiera, ¿verdad? Nos gustaría trazar una recta de forma que entonces nuestra función quede por arriba de, bueno, aquí le pifié algo. Eh, digamos que aquí está uno. Bueno, ahí me disculpan por la escala, pero, ¿verdad? Que nuestra función, ¿verdad? Esa función de acá, f de x, va a ser esta de aquí, x entre 3 menos x, ¿verdad? Y la función roja va a ser justamente la función que andamos buscando. Entonces va a ser una función que vale f de 1, ¿verdad? Y lo otro es eh, la pendiente, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que tenga esta forma, ¿verdad? O sea, esta es una recta. Por el hecho de que tiene esa forma, pasa por el punto 1, f de 1, ¿verdad? Y el A lo que nos va a dar es la pendiente de esa recta. Entonces, justamente lo que ocupamos es una pendiente, ¿verdad? De manera que no pase lo siguiente. O sea, si la pendiente es muy horizontal, ¿verdad? Entonces va a pasar algo como así. Y entonces, digamos, aquí sí va a estar abajo, pero aquí no, ¿verdad? O, por ejemplo, si es muy empinada, aquí va a estar por debajo, pero aquí no, ¿verdad? Entonces ocupamos justamente la recta que sea como tangente a la curva, ¿ok? Y entonces por esa razón, bueno, bueno, si no saben nada de cálculo, les arruino medio semestre de cálculo, la derivada de una función es justamente la pendiente de la recta tangente a la curva, al gráfico de la función en ese punto. Eso es lo que, eso es el concepto central de, bueno, eso es el significado de la derivada, ¿verdad? Y entonces podría ayudar saber un poquito de cálculo. Yo en particular pienso que no es necesario. Yo cuando estuve en Olimpiada yo nunca lo necesité, ni lo aprendí, digamos, en ese momento, ¿verdad? Y además, derivar cosas feas como esos cocientes, pues no es divertido, ¿verdad? Quedan cosas feas y entonces uno puede hacerlo manualmente, digamos. Déjenme enseñarles un momentito cómo se podría hacer eso de forma manual, ¿verdad? Y aquí el truco principal, o bueno, el truco no, sí, la, sí, tal vez, digamos, la idea principal es, eh, digamos, en este caso, vemos que todo es bastante algebraico. Y entonces, o sea, como que todos son polinomios, fracciones de polinomios, etcétera. Aquí va a ser muy importante usar el concepto del teorema del factor, ¿verdad? Y entonces, ok, y entonces, bueno, intentemos ver cómo haríamos para encontrar esto de forma manual y ahorita les sugiero unos ejercicios para que ustedes practiquen por su cuenta, ¿ok? Entonces tendríamos x entre 3 menos x mayor o igual que sería entonces, espera, esto es f de x. Aquí lo que usaríamos es f de 1, ¿verdad? Que sería 1 medio más la constante por x menos 1, ¿ok? Entonces, vamos a intentar aislar en la medida de lo posible el factor x menos 1, ¿ok? Entonces vamos a restar el 1 medio, lo pasamos para el otro lado. Nos quedaría 2x menos 3 menos x entre 2 por 3 menos x mayor o igual que a por x menos 1, ¿verdad? Y bueno, y vemos que esto está bien porque eso nos queda 3 por x menos 1, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque, o sea, tiene sentido que un factor x menos 1 nos aparezca aquí porque esta diferencia debería anularse cuando x es 1, ¿verdad? Y si todos son expresiones algebraicas, el teorema del factor nos dice que tiene que aparecer
digo, un factor x menos 1. Ok, entonces aquí nos quedaría de esta forma. Y voy a hacer esto un pelín más pequeño. em, ¿Verdad? Y entonces podemos separar aquí esto de la siguiente forma. Podemos traer el x menos 1 todo a este lado izquierdo. Sacamos un factor común y nos queda 3 entre 2 por 3 menos x menos a, ¿verdad? Y en enero nos quedó una situación similar, ¿verdad? En la que nosotros queremos que una expresión sea positiva, ¿verdad? Y en este caso, bueno, nuestro rango de valores x puede estar en 0,3, ¿verdad? Entonces puede estar tanto a la izquierda de 1 como a la derecha del 1, ¿verdad? Si nosotros queremos que eso sea positivo, ocuparíamos que esto de aquí, ¿verdad? También se haga 0, ¿verdad? O sea, el x, si x es menor que 1, el primer factor, x menos 1, ¿verdad? Sería negativo. Este aquí sería negativo y entonces ocuparíamos que esto sea negativo para x menor que 1. Ahora, para x mayor que 1, esto es positivo y entonces ocuparíamos que esto sea positivo. Y entonces, ¿qué debe suceder? De que para x igual a 1, el factor este debería ser 0, ¿verdad? Y entonces este factor, la conclusión es que se debe anular en x igual a 1, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces eso lo que nos da es 3 cuartos menos a igual 0. ¿Ok? Vean que esto es justamente solamente el paso 2, es encontrar el candidato. O sea, si existiera algún candidato, el candidato tendría que ser 3 cuartos. No hay ninguna otra posibilidad. Pero que el candidato exista no quiere decir que el candidato funcione, ¿verdad? O sea, que haya un único candidato inclusive no quiere decir que ese candidato sea bueno, ¿verdad? Entonces, ahora lo que toca es ir a ver si en efecto, si en efecto este candidato sirve, ¿verdad? Y entonces veamos qué es lo que quedaría aquí al final. Quedaría x menos 1 por 3 entre 2 por 3 menos x menos 3 cuartos, ¿verdad? Esto mayor o igual que 0. Y esto es equivalente a, bueno, podemos sacar varias cosas, x menos 1, podemos sacar un 3, 4 por 3 menos x. Y aquí nos quedaría entonces un 2 y aquí un 3 menos x. Y, ¿verdad? Y vemos que esto al final se termina convirtiendo en 3 por x menos 1 al cuadrado entre 4 por 3 menos x. Mayor o igual que 0. Y esto sí es cierto, ¿verdad? Carita feliz. Y entonces todo para atrás también es cierto. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? El 3 cuartos, inclusive pudimos haberlo encontrado con cálculo, ¿verdad? Pero inclusive encontrándolo, no sabemos eh, de antemano que la desigualdad sea cierta, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, también hay otras técnicas de cálculo para saber, digamos, si la función está por encima de la recta, ¿verdad? Que es lo que llamamos que una función sea convexa, ¿verdad? Eso tiene que ver con el signo de la segunda derivada y otras cosas. Yo les recomiendo que no nos metamos ahí de momento, no se asusten, no es necesario, no es fundamental saber eso. Con mucho gusto en otro momento podemos hablarlo, ¿verdad? Pero no es, no es, no es necesario saberlo para poder resolver esos ejercicios, ¿verdad? O sea, es cuestión de ir planteando las cosas, ir factorizando, ir ordenando, encontrar los candidatos y concluir, ¿verdad? Entonces, bueno, y pues ya demostramos que la cosa funcionaba, ¿verdad? Entonces, y ya es simplemente, tendríamos, ¿verdad? A entre 3 menos A más B entre 3 menos B más C entre 3 menos C. Y entonces, y sabemos que esto es mayor o igual que un medio más 3 cuartos de A menos 1, ¿verdad? Más otras cosas, ¿verdad? O sea, más los otros.
Entonces nos va a quedar 3 medios, ¿verdad? Un medio más un medio más un medio, más, y el 3 cuartos nos va a quedar A más B más C, menos 3. Esto suma 0, y lo que nos queda es al final el 3 medios que queríamos. ¿Ok? Entonces, a este método, digamos, a esa forma de buscar una recta que pase por debajo de nuestra función, eh, se le conoce, digamos, como el método de la recta tangente, ¿verdad? No es, o sea, tal vez no es necesario siempre que la recta eh, sea tangente, ¿verdad? Para, para demostrar un resultado. Hay un ejercicio parecido, digamos, no es, eh, sí, bueno, no es exactamente eh, igual, pero bueno, digamos, voy a plantearles los ejercicios que tenemos para hacer, ¿verdad? Nos quedan unos 20 minutitos todavía. Y entonces hay varios ejercicios que me gustaría que pensemos. Yo pienso que tal vez nos va a dar tiempo de ver uno. Si, bueno, si podemos ver todos, pues genial, ¿verdad? Pero no creo que nos dé chance de ver todos. Hay uno básico que es como la vuelta de Nesbit, ¿verdad? Y entonces es, ¿verdad? O sea, si A, B, C son lados de un triángulo, ¿verdad? Entonces, si A, B, C son lados de un triángulo, entonces es como un anti-Nesbit, ¿verdad? Esto es menor que 2, ¿ok? Esa es una, un ejercicio que o sea, podríamos resolver. Y bueno, en la lista de ejercicios les había sugerido un par más, uno de Japón, que fue, bueno, bastante famoso hace muchos años, y otro de Estados Unidos. Yo le recomendaría tal vez que hagamos el que tiene el número más bonito de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces eh, veamos este, ¿verdad? Entonces a veces son reales positivos, y tendríamos 2a más b más c al cuadrado entre 2a cuadrado más b más c al cuadrado, más, bueno, lo mismo con los demás, a más 2b más c al cuadrado, entre 2b cuadrado más c más a al cuadrado, más a más b más 2c al cuadrado, entre 12 cuadrado más a más b al cuadrado, menor o igual que 8. ¿Ok? Entonces, eh, este de aquí es más elemental, este de aquí arriba es un poquito más elemental, pero puede que sea un poquito, o sea, como es más elemental, también es un poquito más truculento. Entonces, me gustaría tal vez que empecemos con este de aquí, que es más como directo, digamos, en el sentido de que es como repetir el método, ¿verdad? Y entonces, em, veamos qué es lo que les queda, y vemos si podemos resolver el ejercicio o qué, ¿verdad? Entonces, em, yo les diría tal vez que intentemos, o sea, digamos, intentar eso, como que ustedes rayen, ¿verdad? Pongan la cosa, pongan la función, pongan eh, la desigualdad, intenten encontrar al candidato, y bueno, si logran demostrar al candidato, estaría genial, ¿verdad? Darle a esto por 10 minutos, y en 10 minutos revisamos, ¿verdad? A ver qué fue lo que, lo que encontraron. Si hacen eso, entonces, bueno, pueden hacer este otro de aquí arriba. No sé si quieren que les deje la pantalla de, bueno, tal vez les voy a dejar la pantalla del ejercicio. Sí, eh, ¿verdad? Eh,
Y bueno, si tienen alguna duda, voy a estar por aquí. Entonces, voy a parar la grabación y ahorita regresamos en 10 minutos para ver qué pasó. Vamos a volver entonces. Eh, ok, entonces, no sé si a alguien le gustaría voluntariarse a contarnos su avance, ¿verdad? O sea, ver si logró encontrar la constante y si logró probar la desigualdad o si lo vamos haciendo ahí entre todos. No sé, si alguien quiere compartir, puede abrir el micrófono y contarnos. Ok, bueno, eso no se ve muy positivo. Intentemos ir, ir viendo qué es lo que queda. Ok, entonces voy a copiar esa desigualdad en la próxima página y eh, lo empezamos a trabajar. Ok, entonces lo primero, ¿verdad? O sea, la cosa más básica es reconocer en primer lugar, ¿verdad? Paso cero, ver que es homogénea, ¿verdad? Homogénea de grado cero, ¿verdad? Homogénea de grado cero a ambos lados. Pero en ambos lados. Bueno, entonces, a la derecha, ¿verdad? Es el numerador de la fracción tiene grado 2, el denominador tiene grado 2, pero entonces se cancela lo de arriba con lo de abajo y tendríamos grado 0 del lado izquierdo y el lado derecho es una constante que entonces es grado 0. ¿Ok? Entonces, paso uno es, ¿verdad? Vemos que en este caso podríamos, bueno, suponemos, ¿verdad? Suponemos, eh, digamos, que A más B más C sume 3, ¿verdad? Y la desigualdad se convierte, ¿verdad? Y la desigualdad se convierte en, pues sería A más 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado más 3 menos A al cuadrado, más otras cosas ahí, ¿verdad? De B más 3 al cuadrado entre 2b al cuadrado más 3 menos b al cuadrado y etcétera, así, ¿verdad? Con C. Ok, entonces, bueno, ya logramos poner las cosas como una función en una sola variable y, ¿verdad? Y entonces lo que nos interesa es esta función f de x igual x más 3 al cuadrado entre 2x a la 2 más 3 menos x a la 2. Que eso, bueno, eso de aquí abajo se puede poner un poquito más bonito, tal vez, x más 3 al cuadrado, entre, quedaría 3x al cuadrado menos 6x más 9. Pero entonces podemos sacar, si, tal vez si queremos un 3 a factor común ahí, para que no, menos 2x más 3. Ok, entonces queda algo así. Ok, entonces bueno, eso es lo que hay de momento. ¿Verdad? Vemos que, bueno, ¿qué es lo que esperaríamos en primer lugar? Y lo que nos gusta, o sea, lo que esperaríamos, ¿verdad? Es que la igualdad, ¿verdad? El paso 2 era intentar entender el caso de igualdad, ¿verdad? Para buscar justamente por dónde pasar la recta, ¿verdad? En este caso se le suele llamar el método de la recta tangente porque la recta suele ser tangente a la curva, pero hay otros casos en los que no exactamente una tangencia, sino que la recta queda como por encima de la curva o por debajo, pasa por un extremo o algo así. Eh, pero bueno, digamos, es el nombre que se le da. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, tiene sentido, o sea, los lugares usuales donde lo solemos buscar es que todas las variables sean iguales o algún caso extremo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los casos extremos.
podrían ser algo, ¿verdad? O sea, voy a, voy a copiar aquí, f de x es x más 3 al cuadrado entre 3 por x a la 2 menos 2x más 3 creo que era, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es f de a más f de b más f de c menor o igual que 8, ¿verdad? Entonces digamos como cosas que uno podría ir a buscar es, por ejemplo, el caso cuando a igual b igual c son todas iguales a 1, por ejemplo. Otra opción, ¿verdad? Sería, por ejemplo, algo como que A y B sean 0 y que C fuera 3. Es otra opción. Otro caso, por ejemplo, podría ser como que A sea 0 y B y C sean iguales como a 3 medios. Algo así, ¿verdad? Podrían ser como los casos. O sea, esos son como ciertos casos extremos, ¿verdad? Em, ¿Verdad? Y entonces ir a ver qué pasa con esto, ¿verdad? Entonces, tal vez calculemos los valores. F de 1, ¿verdad? Es simplemente 16 entre 3 por 2, entonces queda 8 tercios, ¿verdad? Y entonces en este caso dice queda 8 tercios más 8 tercios más 8 tercios, y en efecto nos da 8. Entonces en este caso, o sea, cuando todos son iguales a 1, sí hay igualdad, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el caso de 0? F de 0 daría 9 entre 9, daría, ¿verdad? Sería 9 entre 3 por 3, daría 1. Y F de 3 sería 36 entre, no, sí, ¿verdad? 3 más 3 son 3, entre 3 por 9 menos 6 más 3, esto es 6, ¿verdad? 9, sí, 6, esto nos daría 2, ¿verdad? Pero en este caso vemos que di 1 más 1 más 2 es menor que 8. Entonces, digamos, aquí no hay igualdad. Y el otro caso, bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo hagan, pero creo que tampoco, eh, bueno, hagámoslo para salir de, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasaría con ese f de 3 medios, ¿verdad? Sería entonces 3 más 3 medios sería 9 medios al cuadrado. Entonces 81 sobre 4 dividido entre 3 y quedaría 9 cuartos menos 3 más 3. Aquí quedaría 9 cuartos. Y si cancelamos los cuartos y los 9, aquí nos queda 3, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces en este caso vemos que quedaría f de 0, que sería 1, más 3 es 7, ¿verdad? O sea, se acerca mucho, pero no alcanza la igualdad, ¿verdad? Entonces, entonces pareciera, ¿verdad? Eso no es, por supuesto que eso no es un análisis riguroso, pero por lo menos sí nos hace ver que no hay como casos extremos donde usualmente suelen estar, sino solamente en el caso cuando todas son iguales, ¿ok? Entonces tenemos A igual B igual C igual 1 ahí, y entonces lo que buscaríamos es que, ¿verdad? Entonces buscamos, entonces esto era el paso, creo que eso era el paso 2, ¿verdad? Entonces ahora el paso 3 es, buscamos que x más 3 al cuadrado entre 3 por x a la 2 menos ¿qué es? 2x más 3 sea mayor, no, menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que 8 tercios más a por x menos 1. ¿Ok? Digamos, cuando son cosas así de feas, ¿verdad? Por ejemplo, yo pensaría, ¿verdad? Que lo mejor es tal vez como limpiar en la medida de lo posible de lo que haya, ¿verdad? Para que no nos quede tan feo. Y como estamos buscando el A, entonces, bueno, podemos dejar, o sea, o sea, 3A ahí, ¿verdad? Entonces eso es equivalente a eso.
Ahora pasamos a restar el 8. Bueno, no sé cómo lo quieren pasar. Tal vez pasémoslo todo a este lado para que nos quede bonito. Entonces nos quedaría 8 por x a la 2 menos 2x más 3 menos x más 3 al cuadrado entre x a la 2 menos 2x más 3 más 3a por x menos 1. Y esto es equivalente, ¿verdad? A 0 menor o igual que, entonces quedaría 7x al cuadrado. Queda menos 16 menos 6, entonces queda menos 22. Y 24 menos 9 queda 15. Entre x a la 2 menos 2x más 3 más 3a por x menos 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué observamos que debería pasar con la fracción esa de ahí? Esa fracción se debe anular cuando x es 1, ¿verdad? En efecto, 7 menos 22 es menos 15, más 15 da 0. Y entonces, voy a copiar esto de aquí. Eso de ahí tiene un factor x menos 1, ¿verdad? Entonces, si tiene un factor x menos 1, tiene que tener un factor x menos 1 al cuadrado. Y entonces esto de aquí, si toda la expresión tiene el x menos 1, debería tener un x menos 1 al cuadrado. Entonces, sacamos un x menos 1, ¿verdad? El factor de ahí adentro nos quedaría 7x, ¿qué sería? Menos 15. 7x menos 15 entre x a la 2 menos 2x más 3 más 3a. Ujú. ¿Verdad? Y entonces lo que acabo de decir, si esto es positivo, ¿verdad? Recordemos que x está en el rango de 0 a 3, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el ejercicio, el otro que les puse de los lados del triángulo, puede suceder, pero no puede suceder que x sea hasta 3, ¿verdad? Porque si fuera 3 0 0 no formarían un triángulo. Entonces, digamos, en ese caso, habría otro rango, ¿verdad? Que es el que hay que estudiar. Y bueno, aquí, entonces, queremos que esto se anule, ¿verdad? Queremos eh, que se anule en x igual a 1. Y entonces lo que esto implicaría es que, que sería menos 8 entre 1 menos 2 más 3 sería 2, que esto sea 0. Bueno, entonces lo que implicaría es que, bueno, de 3a, que en realidad es la constante que nos importa, debería ser igual a 4. ¿Ok? Entonces, lo que quedaría, o sea, para poder aplicar el método, ¿verdad? Habría que probar que 0, ¿verdad? Aquí está el candidato, ese era el paso 3, y el paso 4 es, hay que probar que el candidato funciona. Entonces quedaría 7x menos 15 entre x a la 2 menos 2x más 3 más 4. ¿Ok? Y bueno, y copiamos esto un toquecito en la página siguiente y ya con eso terminamos por hoy. ¿Verdad? Esto de aquí sería equivalente a 0 menor o igual que x menos 1. Y esto de aquí arriba nos quedaría 4 por x a la 2 menos 2x más 3 más 7x menos 15. Ok, crucemos los dedos para que la cosa funcione. Lo de abajo es positivo, entonces no hay ningún inconveniente. Y lo de arriba quedaría x menos 1, ¿verdad? Va a quedar 4x a la 2 menos 8 menos 7 de menos 1 menos x y 12 menos 15 de menos 3, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque debe anularse en 1 y, ¿verdad? Y esto al final lo que queda es 0 menor o igual que x menos 1 al cuadrado. ¿Verdad? Eso aquí se factoriza x menos 1 por 4x más 3, que eso otro es positivo. Y entonces todo bien. Y ahí está, ¿verdad? Esa es, entonces, ¿verdad? Lo que estamos obteniendo es que, bueno, esa función fea, ¿verdad? X más 3 al cuadrado
entre x al cuadrado más 3 menos x al cuadrado. Creo que aquí hay un 2. Es menor o igual que 8 tercios más a, encontramos que era 4 tercios, ¿verdad? 4 tercios de x menos 1, ¿verdad? Sí. Ujú. Y entonces esa es la desigualdad esa es la desigualdad que logramos demostrar. Yo ni tengo la menor idea cómo se ve esta función, ¿verdad? Solamente que, bueno, y justamente por el análisis que hicimos, vimos que en uno, en uno vale 8 tercios, ¿verdad? Y bueno, tiene pendiente, o sea, si hacemos algo que tenga pendiente 4 tercios, ¿qué sería? Que se anula como por aquí, ¿verdad? Me parece, menos 1. ¿Verdad? Esta recta va así, tus, y entonces nuestra función, esta aquí, ¿verdad? Habíamos visto que esto aquí es 4 tercios, me parece. Esta es, esta recta de aquí. Nuestra función, habíamos visto que en 0 valía 1, ¿verdad? Entonces, si en 0 vale 1, pasa por este punto y en 3 valía, creo que era 2 me parece, ¿verdad? Entonces seguramente en nuestra función se ve, digo, y por lo que acabamos de hacer, debe verse algo, ahí, debe verse algo como así más o menos, ¿verdad? Entonces esa recta le pasa por encima y es tangente a nuestra curva en el punto este, de aquí. Y bueno, con eso sumamos todas las cosas y al final obtenemos la desigualdad. Bueno, em, bueno, les agradezco mucho la paciencia, más bien me disculpo por haberme pasado unos minutitos. Eh, Como les dije, estas cosas están elaboradas en el documento que les había pasado por el chat de WhatsApp de avanzado. Entonces pueden revisarlo ahí. Posiblemente hay errores, pero creo que las ideas generales eh, deben estar más o menos bien. Entonces, para que las revisen con calma y bueno, quedo atento ahí para lo que necesiten. Ahí nos estamos hablando, entonces que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe.